Ahora vamos a hablar sobre relaciones entre conjuntos. Vamos a definir una relación entre un conjunto A y un conjunto B como una tripleta que va a estar relacionada o que va a estar definida por la relación R y el conjunto A y el conjunto B. Básicamente lo que vamos a tener es un conjunto A, un conjunto B y una relación que asocia elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Vamos a ver qué llamaremos. Diremos en ese caso que A se relaciona con B o que el punto A, B pertenece al gráfico de la relación R, ¿no? Normalmente se pone así gráfico de la relación R o solo G. Entonces, por ejemplo, considere los conjuntos. Aquí tenemos dos conjuntos, el conjunto A que es el 3, 5, 6 y el conjunto B que es 4 y 7. Y la relación R de A en B definida por A se relaciona con B si y solo si A es igual a B menos 1. Entonces, para que un elemento del conjunto A se relacione con un elemento del conjunto B, va a ser porque ese elemento es igual al elemento del conjunto B menos 1. Por ejemplo, nosotros podemos determinar que el 3 se relaciona con el 4. ¿Por qué? Porque el 3 es igual a 4 menos 1. Además, vean que el 5 no se relaciona con nadie porque el 5 no es igual ni a 4 menos 1 ni a 7 menos 1, pero el 6 sí se relaciona con el 7 porque 6 es igual a 7 menos 1. Entonces, en la relación o el gráfico de la relación, que le vamos a llamar G, solo va a estar el 3 relacionado con el 4, que significa que en el gráfico voy a poner el punto 3,4. Y el 6 relacionado con el 7, que significa que en el gráfico voy a poner el par ordenado 6,7. Este es un ejemplo de una relación. Por ejemplo, sobre el conjunto A, también tenemos relaciones que van del conjunto A al conjunto A, es decir, una relación sobre el mismo conjunto. Y vamos a definir la relación R, donde dice que A se relaciona con B, sí y solo sí, dos opciones. A es igual a B más 1 o 2A es igual a B. Solo si A es igual a B más 1, por ejemplo, vamos a ver, el 1, ¿con quién se puede relacionar? El 1 sería igual, tiene que ser igual al elemento B sumándole 1. Entonces el 1 bajo esta condición no se relaciona con nadie, porque 1 no es igual a 2 más 1, ni a 3 más 1, ni a 4 más 1. O si el doble de A es igual a B. Entonces en ese caso el 1 se relaciona con el 2, por ejemplo. Porque el doble de 1 es igual a 2. Entonces el 1 se relaciona con el 2. Veamos, ¿el 2 con quién se relaciona? El 2 se relaciona con el 1. ¿Por qué? Porque 2 es igual a 1 más 1. Entonces el 2 se relaciona con el 1. También el 2 se relaciona con el 4. Porque también 2 por 2 es igual a 4. Ahora vamos con el 3. El 3 se relaciona con el 2. Porque 3 es igual a 2 más 1. Pero esos serían los únicos elementos que tenemos en la relación. Quiere decir que el gráfico de esa relación va a ser el par ordenado 1,2, porque el 1 se relaciona con el 2, el 2,1, el 2,4 y el 3,2. Ese es el gráfico de la relación. Vean que el 4 no se relaciona con nadie porque el 4, me faltó ese elemento. El 4 se relaciona también con el 3 porque 4 es igual a 3 más 1. Entonces falta un elemento ahí que es el par ordenado 4,3. De nuevo, significa que se relacionan si A es igual a B más 1 y si 2A o si 2A es igual a B. En ese caso, el A es un elemento del primer conjunto, el conjunto de partida, y que es el mismo conjunto A, y el elemento B es del conjunto de llegada, es decir, el que está en el segundo conjunto. Vamos a definir el dominio de una relación y el rango o ámbito de una relación. El dominio de una relación es el conjunto de todos los elementos que están en el conjunto A que se relacionan con alguien, ¿verdad? Entonces el dominio son los elementos del conjunto A que están relacionados con algún elemento del conjunto B. Y el rango son los elementos del conjunto B que están relacionados con un elemento del conjunto A. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, aquí me dan dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Y me piden que considere la relación R de A en B, cuyo gráfico es, ven que estos elementos son del conjunto A. Estos que están aquí son elementos del conjunto A. Y los segundos son elementos del conjunto B, los que estoy encerrando.
Entonces, el dominio de la relación son todos los elementos del conjunto A que están relacionados con alguno del conjunto B. Entonces sería en este caso, veamos que los que se relacionan son el B y el H nada más. El dominio está definido solo por B y por H. Y el rango de la relación, se pone así, rango de A, son los del conjunto B que se relacionaron con alguno del conjunto A. En este caso me aparece aquí la C y la K. Entonces serían C y K. Por ejemplo, si nos devolvemos al ejemplo anterior y yo quiero sacar el dominio de la relación, el dominio serían los elementos que están aquí, el 1, el 2, el 3 y el 4. Todos están en el dominio, de hecho. 1, 2, 3 y 4. Y el rango serían el 2, el 1, el 4 y el 3 también están todos. El 1, el 2, el 3 y 4. En este caso el dominio y el rango son el mismo y que de hecho coinciden con el conjunto A, pero eso no pasaría siempre, ¿no? Veamos otro ejemplo. Sobre el conjunto A, que son los números 2, 3, 5, 6, considere la relación R definida por A se relaciona con B si solo si A es menor que B. Entonces, un elemento A se relaciona con un elemento B si es menor que ese elemento B. Entonces vamos a ir viendo. El 2 se relaciona con el 3 porque el 2 es menor que el 3. También el 2 se relaciona con el 5 y el 2 se relaciona con el 6. Perdón, 2 se relaciona con el 5, 2 se relaciona con el 6. Vamos a borrar eso. 2 se relaciona con 5, también 2 se relaciona con 6. Porque el 2 es menor que el 6. Veamos el 3. El 3 no se relaciona con el 2 porque no es menor que el 2, pero el 3 se relaciona con el 5 y el 3 se relaciona con el 6. Y el 5 se relaciona con el 6. ¿Por qué? Porque el 5 es menor que el 6. El 6 no se relaciona con nadie porque el 6 no es menor que ningún elemento del conjunto. Quiere decir que, vamos a ver, el gráfico de la relación, ¿quiénes serían? Son los puntos 2, 3, 2, 5, 2, 6, 3, 5, 3, 6 y 5, 6. Y el dominio de la relación son los elementos, los primeros aquí, 2, 3 y 5. Sería 2, 3 y 5. Y el rango de la relación, que se pone así, rango del conjunto A, son los que están aquí, 3, 5, 6. Nada más, 3, 5 y 6. Así es que obtenemos el gráfico, el dominio y el rango de la relación R. ¿No? Veamos otro ejemplo. O veamos más bien algunas definiciones. Se define la unión de las relaciones R unión S, ¿verdad?, como la unión de los gráficos. Es decir, cuando hablamos de la unión de una relación, lo que hacemos es unir sus gráficos como un conjunto. La intersección también es sacar la intersección de sus gráficos. El R menos S es sacar la diferencia entre sus gráficos. El R inversa si cambia. ¿Qué pasa R inversa? Significa que si yo tengo un A, B en el gráfico de la relación, el B, A pertenece al gráfico de la relación inversa. Así. Y el complemento de R es como el complemento de todos los elementos que están en el gráfico con respecto a utilizar el universo como el producto cruz entre A y A, ¿verdad? El universo va a ser el producto cruz entre el conjunto A y el conjunto B, más bien, aquí depende del conjunto. El conjunto A con el conjunto B, ese va a ser el universo. Y la relación R complemento o complemento de R, su gráfico se obtiene a partir de sacar el complemento del gráfico de la relación R con respecto al universo que está definido por A cruz B. Esa es la forma en que lo sacamos. Por ejemplo, veamos aquí. Aquí tenemos dos relaciones, la relación R y la relación S. Aquí me dan el gráfico de la relación R y aquí me dan el gráfico de la relación S. Me piden que determine el gráfico de R unión S. Entonces simplemente voy a unirlos. Muy fácil. Voy a unir los dos conjuntos. R unión S. Voy a unirlos. El 1, 2. Recuerden que cuando unimos juntamos todos. El 1, 3. El 2, 2. Porque vean que el 2, 2 está aquí. Voy a ponerlos en orden. El 2, 3. Luego el 3, 2. Y el 3, 3. Ahí uní todos los elementos. Vean que están todos estos elementos y también están todos estos elementos, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora, me piden que saque el R intersección S. Recuerden que la intersección es lo que tienen en común. Entonces voy a ver que tienen en común este gráfico y este. Por ejemplo, tienen en común el 1,2, ¿verdad?, y el 3,3. Esos son los elementos que tienen en común. Esa es la intersección entre los gráficos. Luego, R inversa, ese es muy simple. Simplemente agarro la relación, el gráfico de la relación R e invierto todos sus puntos. Ven que aquí está el punto 1,2. El par ordenado va a ser ahora 2,1. En vez de 1,3 va a ser 3,1. En vez de 2,3 va a ser 3,2. Y en vez de 3,2 va a ser 2,3. Y en vez de 3,3 va a ser 3,3 porque lo invertimos, queda igual. Ese es R inversa. Y el complemento de R
es sacarlo con respecto a el conjunto A. Es decir, voy a poner todos los que no están. Por ejemplo, en R el 1 está relacionado con el 2 y está relacionado con el 3, pero el 1 no está relacionado con el 1, entonces voy a poner 1 con 1 no está. Luego el 2 está relacionado con el 3 en este punto, pero no está ni con el 1 ni con el 2, entonces voy a poner el 2 con el 1, todos los que faltan, 2 con el 1 y 2 con el 2. El 3 está relacionado con el 2 y con el 3, pero no está relacionado con el 1, entonces vamos a poner 3 con el 1. Y ese es el complemento el gráfico del complemento de la relación R. Estos que están aquí son gráficos, entonces acostumbro a poner el gráfico de este, gráfico de este, gráfico de este y gráfico de este. Entonces el gráfico de esas relaciones se define de esa forma. Además vamos a definir la relación composición. ¿En qué consiste la relación composición? Básicamente tenemos un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Entonces tenemos aquí un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C. Hay una relación R que relaciona elementos del conjunto A con elementos del conjunto B. Entonces yo tengo aquí un elemento del conjunto A que se relaciona con un elemento B del conjunto B. Y bajo la relación S voy a tener un elemento del conjunto C que se relaciona con el elemento del conjunto B. La relación S con posición R lo que hace es hacer la relación directa. Entonces el S con posición R lo que hace es tomar el conjunto A y relacionarlo directamente con el elemento A, relacionarlo directamente con el elemento C. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tenía el A, B que pertenece al gráfico de la relación R y luego el B, C que pertenece al gráfico de la relación S. Entonces este elemento B es el que une el enlace. ¿Qué quiere decir? Que el elemento A, C pertenece a S con posición R. ¿No? Ven que S con posición R significa que primero aplico la relación R y luego la relación S. Veámoslo de la siguiente forma. Vamos a ver. Determine aquí el gráfico de S con posición R. Ven aquí el gráfico de R y aquí el gráfico de S. Entonces yo voy a ir analizando de la siguiente forma. El gráfico de S con posición R va a estar definido por, vamos a ir viendo. En R yo tengo el elemento 1,2. Entonces voy a ir a S y voy a fijarme el 2 con quién está, con quién se relaciona. El 1 se relaciona con el 2 y el 2 se relaciona con el 4. Entonces yo voy a tener el 1 relacionado con el 4. Vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo este. En R y luego en S. El 1, ven que es S con posición R. Nos fijamos primero en R. El 1 con quién se relaciona? Con el 2. Y en S el 2 se relaciona con el 4. Entonces yo voy a formar el 1 con el 4. Y voy a ir teniendo en el gráfico de S con posición R, de S con posición R, voy a ir formando el 1,4, por ejemplo, ahí, coma, voy aquí, el 2 se relaciona con el 3, entonces el 2 se relaciona con el 3, y el 3 aquí se relaciona con el 2, entonces el 3 se relaciona con el 2, quiere decir que aquí va a estar el 2 con el 2. Ahora voy aquí, el 2 se relaciona con el 4. Y aquí el 4 se relaciona con el 3. Entonces va a ir el 2 con el 3. Sí, sigamos aquí. R y S. El 3 se relaciona con el 2. Y en S el 2 se relaciona con el 4. Entonces voy a ir 3 con 4. El 4 se relaciona con el 1. Pero aquí el 1 no se relaciona con nadie. Entonces aquí no va a haber nadie. El 4. Luego el 4 se relaciona con el 4. Y en S el 4 se relaciona con el 3. Entonces voy a ir 4 con 3. Y esos son los elementos de S con posición R. De esa forma se obtiene S con posición R. Veamos otro ejemplo. Me piden de nuevo aquí el gráfico de S con posición R. Entonces vamos a hacer el gráfico de S con posición R. Lo vamos a ir haciendo así. Voy a poner, recuerden que es primero R y luego S, ¿verdad? Entonces vamos a ir en R, el 1 se relaciona con el X. Y en S, el X con quién se relaciona, con el 6. Entonces yo sé que en el gráfico de S con posición R, voy a ir poniéndolo por acá. En el gráfico de S con posición R, ¿quiénes van a ir estando? Va a ir estando el 1 con el 6. Así. Luego, el 1 se relaciona con el Y. Y el Y, aquí, se relaciona con el 5. Entonces vamos a tener 1 con 5. 1 con 5. ¿No? El 2 se relaciona con Z.
Y a su vez el z en la otra relación se relaciona con el 5. Entonces vamos a tener el 2 con el 5. Sigamos por aquí abajo. Así. El 3 se relaciona con el y. Y en la otra relación el y se relaciona con el 5. Entonces voy a tener el 3 con el 5. ¿No? Y por último el 4 se relaciona con el z. Y z en esta otra relación se relaciona con el 5. Entonces voy a tener que el 4 se relaciona con el 5. Tener cuidado que primero nos fijamos en R y luego en S para hacer la composición de las relaciones.